Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Fuego de Dios Latam. Les invito a suscribirse, a darle like y a compartir esa enseñanza con sus amiguitos. Y vamos a empezar aquí una nueva serie de que cómo ser cristiano, cómo ser creyente en Jesús, cómo tener vida eterna, qué es tener vida eterna, cómo llegar hasta ahí, cómo sanar a los enfermos y qué dice la Biblia. Y pues es como un paquete de inicio, un paquete de cómo vivir la vida como la Biblia nos manda, nos explica, nos inspira a que cómo podemos y debemos de vivir. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este día. Gracias que cada persona que lo va a ver, que lo va a escuchar, que va a ser inspirado en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos a escucharte a ti, a verte a ti, a entenderte a ti. Y bendíceme a mí a hablar bien el español. Y así sea que te manifiestes a través de esa enseñanza aquí. Amén, amén. Y vamos a empezar. Este es el primer video. Espero que van a salir 7 de esto. Y aquí es el inicio. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de qué dice la Biblia sobre ser cristiano, sobre ser discípulo de Jesús. Y les invitamos, mi esposo y yo, a que agarren esta enseñanza y que lo estudien, que lo vean, que lo oren, que lo agarren y que lo enseñen a otros igual. Esa misma enseñanza como está basado sobre la Biblia, y les invitamos pues a que lo estudien ustedes y que lo empiecen a practicar, a aplicar, a hacer. Y eso pues les digo la letra que eso puede, y yo creo que sí va a cambiar su vida. Vamos a hablar sobre la cita de Lucas 10 y vamos a hablar de muchas citas. Y para empezar pues vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Son 66 libros que que fueron juntados. 39 de estos están en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo Testamento, que arman el Nuevo Testamento, así lo pusieron, ¿no? Y el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el libro de Hechos. Nosotros en este estudio aquí vamos a enfocarnos mucho en el libro de Hechos. Obviamente todos los libros son muy buenas, hay que leerlas todas, estudiarlas y hacerlo, pero especialmente el libro de Hechos, el Nuevo Testamento, hay que, hay que conocer más porque nosotros hoy en día vivimos en este tiempo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Vamos a explicar todo un poquito más. Este es nada más ahorita el inicio, ¿no? Como una explicación en general. Y el libro de Hechos es un libro, lo llaman los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un libro histórico, donde hay mucha historia que pasó, cómo vivieron, qué hicieron, cómo caminaron con el Espíritu Santo, qué hizo Dios a través de ellos, que había sanidad, que había liberación de gente que tenían demonios y fueron libres a través de esos discípulos que están ahí en el libro de Hechos protagonistas. Después de este libro de Hechos siguen 21 cartas. 13 de esas están escritos por Pablo, algunas están escritas por Pedro, Juan y Santiago. Y en el fin hay el libro de Apocalipsis, que es el libro sí, de los últimos tiempos. Pero sí, como ya dije, nuestro enfoque ahorita de estos estudios, vídeos, va a ser el libro de Hechos. Ahí podemos ver en este libro cómo la gente llegaron a la fe, qué hicieron para ser realmente salvo. Especialmente en vídeo 2 vamos a ver qué es ser salvo, cómo llegar a este punto, cómo nacer de nuevo. Hay que entender que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que están antes del libro de Hechos, son los 4 evangelios porque ahí habla de Jesús, habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el mensaje que Jesús vino a compartir? Él habló mucho del reino de Dios, hablando de que está cerca. Él no dijo que ya llegó, ya es aquí todavía. Él no dijo eso, él dijo que está cerca. ¿Y por qué dijo esto? Porque el reino empezó cuando
Él murió y resucitó. Después de esto empezó este reino de Dios. Y los primeros que podían entrar, entraron arrepintiéndose, bautizándose en agua y con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2. La siguiente sesión, la número 2, habla en profundidad sobre esto. Pero aquí hay que entender que esos 4 evangelios son antes de la cruz. Sí se llaman evangelios, pero ahí no vemos muy bien cómo los primeros cristianos, discípulos de Jesús, caminaban con Jesús. Pero cuando Jesús se fue, Él dijo, les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Y Jesús se fue, sí, en Hechos 2, ahí vemos cómo se derrama el Espíritu Santo y cómo ellos empiezan a caminar con el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día debemos de hacer lo mismo siendo guiados por el Espíritu Santo. En el libro de los 4 evangelios, ahí no vemos cómo ellos están guiados por el Espíritu Santo como lo vemos en el libro de Hechos. Y por eso vamos a desmenuzar más este libro así. En los 4 evangelios sí vemos quién era Jesús, quién es Jesús, cómo predicaba, cómo es el reino de Dios, cuáles son los valores de Dios, cómo Él ve las cosas, cómo tenemos que vivir nosotros. Es como una guía en general. Y en el libro de Hechos es como la aplicación, cómo lo estaban haciendo. Sí, en el libro de los evangelios vemos cómo los discípulos ya están saliendo, echando fuera demonios, sanando gente, predicando sobre el reino, sí. Pero todavía no tiene el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos ya vemos cómo tiene el Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre esos 2 tipos de libros. Hoy en día nosotros también podemos tener el Espíritu Santo. Y podemos hacer otras cosas, más cosas que antes de Hechos. ¿Sí? Los 4 evangelios, de hecho, son parte del antiguo pacto todavía. ¿Por qué? Porque Jesús no murió ni resucitó todavía. Hay citas en la Biblia, Corintios, Lucas, que dicen que cuando Él da la Santa Cena, cuando Él habla sobre su muerte y su resurrección, Él dice que aquí empieza el nuevo pacto, no antes. ¿Sí? Hay ahí una confusión. Y hay que aclarar esto, que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2. Y nosotros hoy en estos tiempos, estamos en estos tiempos como la gente de Hechos 2 y lo que sigue después. Y hay que entender también después que los libros que siguen después de Hechos son libros, cartas escritas ya a iglesias que Pablo fundó, que otros fundaron. Y esas cartas son ya escritas a creyentes. La gente que leyeron estas cartas, ya eran arrepentidos, bautizados en agua y bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos ya estaban viviendo lo mismo que la gente de Hechos, que vivían en ese tiempo. Y estaban haciendo lo mismo. Ya eran creyentes, ¿ok? Entonces nosotros si no tenemos el Espíritu Santo, si no empezamos bien nuestra relación con Cristo, no podemos ponernos bien en los mismos zapatos que la gente de los libros que fueron escritos después de Hechos, ¿sí? Tenemos que tener bien en orden esas cosas, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 13:8. Es la cita que se repite una y otra vez en este estudio. Y ahí dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso tenemos que tener bien claro. El Espíritu Santo fue derramado. La idea es que cada discípulo de Cristo, cada creyente, tiene el Espíritu Santo y hace lo mismo que ellos en Hechos están haciendo. Y lo que Dios hizo con esos primeros discípulos, lo quiere hacer con nosotros hoy en día igual. Nosotros tenemos que ponernos a disposición. El problema no es que Dios no obra hoy en día igual. El problema es que nosotros nos frenamos y no le permitimos que Él obra a través de nosotros. Nosotros nos ponemos a orar, oh Dios, manifiéstate, oh Dios, haz obras en nuestras vidas, haz algo, no sé, salva nuestra ciudad, salva a la gente, cambia la ciudad. Pero Dios nos dice a nosotros, tú muévete,
como dice Marcos 16, 16 y estos versículos que están por ahí. Tú pon las manos, tú sana a los enfermos, tú echa fuera demonios, tú habla, tú haz tu parte. Dios está esperando a que nosotros nos movemos. ¿Ustedes creen que Dios Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre? Si creen eso, pónganse listos. Pónganse a marchar, a mover y permítanle a Dios que les usa a ustedes hacia su obra, su reino, a través de nosotros aquí, a través de ustedes aquí en la tierra. Y cuando lees el libro de Hechos, ahí te das cuenta que es como un diario, ¿no? Sobre Pedro, Pablo, Felipe, Ananías. Había varias personas ahí que están descritos. Y es interesante, por ejemplo, leemos sobre un Ananías y este Ananías no dice ahí que es un apóstol o un profeta o un evangelista o alguien especial, nada más dice un discípulo, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 9. En Hechos 9, ahí tiene Pablo un encuentro con Jesucristo. Pablo en este tiempo todavía no se llamaba Pablo, sino Saulo. Y este Saulo era un enemigo de los cristianos, de los discípulos de Jesús. Y hasta contra de Jesús también, ¿no? Él era el culpable él estaba ahí cuando Esteban fue apedreado. Y aquí en Hechos 9, Saulo, está caminando hacia Damasco y está buscando a los cristianos para llevarlos cautivos y para encarcelarlos y probablemente también matarlos luego. Y en este momento, en esta calle hacia Damasco, él tiene un encuentro con Jesucristo. En ese tiempo Jesucristo ya murió, ya resucitó y le aparece aquí a Pablo con una luz muy fuerte. Pablo no está solo, tiene ahí unas personas con él. Y Jesús le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dice, ay, ¿quién eres tú, Señor? Y esa voz le dice, soy Jesús al que tú persigues. Y después de esto, después de ese encuentro con Jesús, queda ciego. Queda ciego. Y esos amigos o estas personas con él lo guiaron a un hogar. Y ahí estaba él ayunando por 3 días y buscando a Dios. Y en Hechos 9:10 ahí leemos que Dios llama a Ananías y le da una visión. Y Ananías, su respuesta es, aquí estoy, Señor. Y Dios le habla y le dice que él vaya a orar por Pablo, Saúl, para que pueda ver. Y Ananías obviamente dice, conoce a Pablo. Y dice, wow, ¿cómo voy a ir con este señor que está matando a los cristianos? Y Dios le dice, no tengas miedo, como que él está trabajando en él, ¿no? Y con mucha confianza, Ananías va con Pablo y le pone manos sobre él para que él pueda ver, y él sí empieza a ver ahí en este momento, le explica el evangelio, lo bautiza en agua, y este Pablo, ya que era un enemigo de los cristianos, aquí ahorita mismo recibe al Espíritu Santo. Y como dice que es obvio que le recibe, pues hay una señal, hay algo ahí que se nota que tiene el Espíritu Santo. Y sí, como ya dije hace rato, me encanta ahí en esa cita que Ananías está descrito nada más como un discípulo de Jesús. No está puesto en un lugar así especial o con un título especial, sino nada más dice ahí que él es un discípulo. Y nosotros podemos también ser discípulos de Jesús. No tenemos que tener un título, no tenemos que ir a estudiar y quizás perder nuestra fe en esos estudios, aunque puede ser que algunos de esos sí son muy buenas. No digo que no vayan a estudiar teología o la Biblia. Obviamente hay que leer la palabra, hay que meditarlo, pero lo importante es que lo hacemos. A veces estudiamos tanto que tenemos tanto conocimiento que no
que no actuamos, que no lo aplicamos. Y también luego que meten ideas ahí que son tradiciones de hombres. De eso vamos a hablar aquí hoy también. Que esas tradiciones de hombre, religiosidad, que nos frena en hacer realmente lo que dice la Biblia. Entonces aquí habla de un discípulo Ananías y explica cómo Dios le habla a él. Aquí vemos que Dios nos puede hablar, nosotros podemos oírlo, sea quizás no con una voz audible, aunque también hay gente que lo oyen a veces audiblemente, pero se refiere a una idea, y esa idea siempre sí va con la Biblia. Esos dos se van juntando, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar en contra de la Biblia, por eso sí hay que leerla cada día un poquito al menos. Entonces este Espíritu le habla, el Espíritu de Dios, y le dice lo que tiene que hacer. Y Ananías aquí está obedeciendo. Cuando Dios nos habla algo, hay que obedecer. Y luego Ananías, una persona común y corriente, le pone manos a Saulo y Dios lo sana a través de Ananías. Y lo hizo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. No fue en otro nombre, otro Dios, otra cosa. No fue el doctor. No, Dios lo sana en el nombre de Jesucristo. Y aquí vemos también que Saulo está bautizado en agua y con el Espíritu Santo. Aquí vemos que estos tres, o estas dos, son importantes. No son nada más símbolos, sino son cosas reales que están pasando ahí. Y eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? ¿Por qué el bautizo en agua? ¿Ok? Entonces, lo mismo podemos nosotros experimentar también, igual que Ananías. Vayan a Marcos 16:16. Ahí no solo dice si tú quieres ser cristiano, ten una linda vida, ponte cómoda en la iglesia. No, ahí dice tú sal, predica el evangelio, pon manos a los enfermos y si viene oposición del enemigo, aplástalo. Así, ¿ya? Obviamente entendiendo que no batallamos contra un enemigo físico, sino un enemigo espiritual. Y claro, batallamos con oración, con la palabra de Dios, con sanar a gente, echar fuera demonios. Estamos batallando en ese nivel y no que salgamos ahorita con cuchillos y armas y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, Ananías nos da un ejemplo cómo vivir, cómo podemos nosotros vivir, cómo debemos de vivir nosotros. Hay que ser discípulo de Jesús. Y es interesante, probablemente se puede escribir un libro sobre un Ananías, igual que sobre un Pablo o un Pedro, un Santiago. Había mucha gente en ese tiempo ya que empezaron su relación con Jesús. La Biblia habla de los 70, por ejemplo, en Lucas 10, que Jesús los envía. Habla de los 12 apóstoles. Habla también sobre los 3,000 que se bautizaron en Pentecostés en Hechos 2. Y probablemente se podría escribir un libro sobre cada uno de ellos. Y la pregunta para nosotros es, pues si creemos que Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre, la pregunta es si podríamos escribir un libro sobre cada uno de nosotros también. ¿Cómo se vería ese libro? ¿Se vería como el libro de Hechos también? ¿O no sería nada interesante? Pues estoy lavando trastes, estoy cocinando, estoy pagando mis cuentas. La idea es que estamos aquí en esta vida, en esta tierra, para más que solo tener una vida enfocada en nuestras necesidades, el trabajo y todo eso, ¿no? Dios nos llama a más. Y la idea es pues que sí, que nuestra vida también se ve como la vida de la gente en Hechos. Y aquí viene algo interesante. En Hechos no leemos cómo se bautizó un bebé.
Y tampoco se lee sobre gente haciendo confirmación, como, como hablan algunas iglesias, grupos, ah, la iglesia luterana o en lugares así. Y les reto eso, con esto, que lean ustedes la Biblia, lean el Nuevo Testamento, cómo se bautizaron la gente en Hechos 2, Hechos 3, 9, 10, esos ejemplos que están ahí. Ellos se bautizaron por convicción, porque tenían un encuentro con Dios. Y también lo mismo hablando del tema de la sanidad, ¿no? Ahí vemos que había gente que hacían muchas sanidades, o Dios a través de ellos, ¿no? Hoy también Dios sigue haciendo lo mismo. Y yo puedo decir que hemos visto ya muchas sanidades. Por eso tenemos este canal también, ¿no? Hemos hecho algunos vídeos sobre el tema de la sanidad. Mi esposo y yo lo hemos estudiado mucho y todavía falta más, ¿no? Pero hemos empezado a salir, a practicar, a poner manos sobre gente, sean vecinos, sean en el hospital o en la calle. Siempre hay en todos lados algunos enfermos, ¿no? Y podemos ahí practicar y poner manos, como dice Marcos 16, y sanarlos. Y hemos visto gente sanar de COVID, cáncer, piernas crecer, caderas que se ajustan y cosas así. Y a distancia también. Y nada más hablando aquí lo que, lo que debe de suceder en otro lugar. Por ejemplo, yo soy de Alemania y oré desde aquí, México, por gente en Alemania y se han sanado allá. Entonces, yo sí sigo orando hoy y les reto, les animo con este vídeo, con los demás vídeos que hemos hecho, que pueden hacer lo mismo. Y no es tan complicado, ¿sí? Hay que creer que Dios puede obrar a través de nosotros. Y volviendo al tema del bautizo de bebés, les dejo esas reglas aquí que pueden aplicar sobre todo en su vida. Que no construimos la verdad sobre experiencia. ¿Sí? Si la Biblia dice que Jesús no ayunó para sanar a una persona, no tenemos que empezar nosotros a ayunar para sanar a una persona, sino hay que creer que cuando yo echo fuera a un demonio, se tiene que ir. Se tiene que ir, se tiene que mover. Y también lo mismo aquí, no construyes la verdad sobre una tradición. Si hemos bautizado a la gente como bebés, no lo encuentras en la Biblia. Esa es una tradición que un hombre se inventó. ¿Sí? Les dejo esto, sí, yo sé que reta, pero vamos a leer la Biblia, ¿sí? En Hechos no lo encuentras. Pedro no bautizó su bebé, sus niños, sus bisnietos, no los bautizó. Entonces, en Hechos había mucha gente que tenía muchas experiencias y la idea es que hacemos lo mismo, que Dios nos habla, que nos guía, que sana gente a través de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y también que seamos nosotros dispuestos a seguirle. Dios no te va a decir, pon la mano. Él no va a mover tu mano a que la pones en otra persona. Tienes que estar de acuerdo tú. ¿Sí? Dios, hay una cita que dice que el espíritu está sujeto al profeta. El profeta decide hablar o no, escribir una carta o no. Nosotros decidimos obedecer a Dios. Si Él nos dice, pon la mano ahí en esta persona a orar, nosotros decidimos acercarnos a la persona, hablarle y poner la mano para orar o ministrar sanidad, ¿sí? Dios no va a mover nuestra mano. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que poner la mano, pues decidir obedecer. Vamos a ir a una definición aquí. Vamos a ver la palabra cristiano. Cristiano solo existe en toda la Biblia 3 veces y Jesús mismo nunca usó la palabra cristiano. La primera vez
que aparece esta palabra es 11 años después de que Jesús estaba en la tierra. Y esto está en Hechos 11, versículo 26. Y los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía. Si Jesús nunca usó la palabra cristiano, ¿por qué lo hacemos nosotros entonces hoy? Tenía en ese tiempo como una connotación negativa, porque la gente parecían a Cristo. Hoy pues no deberíamos de llamarnos cristianos porque muchas veces ni parecemos como Cristo, ¿no? Les dejo esto como reto acá. Pero la palabra discípulo sí apareció en la Biblia 250 veces. Era una palabra entonces realmente importante y la gente en ese tiempo tenían definición diferente o tenían una definición muy clara y en ese tiempo era algo común y corriente usar esta palabra. ¿Qué es ser un discípulo? Discípulo significa ser como un aprendiz. ¿Sí? Vamos a profundizar este punto más, pero un ejemplo aquí, si yo voy a la iglesia, si yo voy a la calle a decir a la gente, yo soy cristiano, todo el mundo se llama cristiano, ¿no? Hay muchos que se llaman cristianos, pero no siguen a Cristo realmente. Y si tú preguntas a alguien, ¿por qué eres cristiano? La gente quizás te dicen, porque voy a la iglesia, quizás voy a la iglesia cuando es Navidad o cuando, no sé, bautizamos un bebé o algo así, ¿no? Pero muchos dicen, me llamo cristiano, pero hago lo que quiero. Vivo como yo quiero. Con la palabra discípulo no funciona esto. Si yo digo que soy discípulo, la gente va a decir, ¿qué discípulo? ¿De qué? ¿Cómo? No entiendo. Pero si alguien es discípulo, trata de ser como Jesús. Trata de vivir la manera como Cristo nos manda que debemos de hacer, de vivir. Y no somos discípulos solo porque vamos a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia. Hay que entender también qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos la gente que creemos en Cristo, que seguimos a Cristo, que somos discípulos de Cristo. Si hablamos sobre Dios y la palabra y adoramos a Dios juntos, eso es iglesia. Lo podemos hacer en una casa, en la calle, en un parque, donde sea, ¿no? En un café. Entonces, cuando alguien es un discípulo, es como alguien que entra ¿cómo se llama? Para aprender a ser panadero, por ejemplo. Si alguien es un panadero, aprende a ser panadero, pues trata de hacer todo como le enseña su maestro. Si el maestro le dice ponle un poquito de sal, no le va a decir poquito, no le va a decir la medida exacta, ¿no? Y el aprendiz tiene que copiarlo. Y lo mismo con los pasteles, todo lo que hacen, tiene que seguir ciertos pasos, hacer las cosas en cierto orden, con el horno, ponerlo en temperatura exacto, el tiempo exacto y todo, ¿no? Tiene que medir, tiene que checar. ¿Y qué pasa con ese aprendiz? Probablemente hace errores. Nosotros, siendo cristianos o discípulos más bien, hacemos errores. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque estamos intentándolo, estamos tratando de hacerlo. Si yo nunca trato de hacerlo, no voy a hacer errores. Y menos voy a verme como Jesús, menos voy a ver el reino de Dios avanzar aquí en la tierra. ¿Sí? Hay que aventarse, hay que intentarlo, hay que hacerlo, practicarlo. Si no me aviento, no voy a hacer errores, pero tampoco voy a ver resultados. No voy a ver cómo la gente se sana, no voy a ver cómo demonios salen de gente, no voy a ver cómo alguien empieza su relación con Dios y ve que se sana su corazón, que siente paz, que siente libertad de pecado, ¿sí? Si no me aviento, no lo voy a ver. Entonces les animo con este video, también lo digo a mí misma, que hay que aventarse, está bien hacer errores. Nos caemos, nos levantamos otra vez y avanzamos más. Si nos quedamos tirados, también estamos ahí apoyando al enemigo otra vez. ¿Sí? Si no hacemos nuestra parte, no va a cambiar nada aquí en este mundo.
Y el maestro también es muy paciente con nosotros. Él sabe que vamos a hacer errores. Y quizás llega a un punto que se frustra, que se enoja y que se enoja, ¿no? Pero también sabe que es parte del proceso de madurar, de aprender, de crecer. Es como un padre con sus niños también, ¿no? Él los empuja, las alienta, las avienta, las reta, sabiendo que si no lo hace, pues no van a crecer. Quizás físicamente sí, pero no van a madurar, ¿no? En Lucas 6:40, Lucas 6:40, Jesús dice, un discípulo o un aprendiz no está por encima de su maestro, pero todo aquel que esté plenamente entrenado será como su maestro. Entonces, ¿cómo llegamos a ser como él? Entrenando. Si no entrenamos, no vamos a llegar, no vamos a ser como él. Y algo interesante aquí en la iglesia hoy en día, que pasa muchas veces, es si yo me imagino que voy a tomar, digamos, la clase a ser panadero y son varias clases, ¿no? De 3 años y medio, quizás algo así. Y después de esos 3 años y medio, pues no aprendí nada, no cambié nada, no sé cómo hacerlo. Quizás veía como mi maestro lo hizo, como otros lo hicieron, pero yo no hice nunca nada. Fue en vano entonces mi curso de aprender a ser panadero. La idea es que cuando tomamos clases de una profesión, que seamos más y más como la persona, como nuestro jefe, nuestro maestro. Entonces lo mismo pasa en la fe, ¿no? Hay muchos cristianos que están en las iglesias 10, 20 años y no han conocido ni a Jesús, no saben cómo nacer de nuevo, cómo tener una relación con Él, cómo empezar esa vida eterna con Él aquí ahora. Y está muy triste ver eso. Y eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser avivados. Y eso yo sé que es radical, yo sé que nos reta mucho, pero es posible llegar ahí. ¿Por qué? Porque lo vemos en el libro de Hechos. Somos llamados a ser como Jesús, a caminar como Él. Y para eso nos ayuda el Espíritu Santo. No estamos solos aquí si lo invitamos. Si no estamos ahí donde debemos de estar, el problema no es la Biblia, el problema no es Dios, el problema es que nosotros no queremos o no lo sabemos mejor porque no hemos leído solitos la Biblia. Les reto con eso, cada día lean la palabra, lean la Biblia. No es suficiente ir a una iglesia y escuchar a alguien más predicar sobre la Biblia. Lean ustedes mismos lo que dice ahí, porque tristemente hay mucha gente que no predican lo que dice la Biblia. Léanlo todo en contexto, un capítulo entero, o ni solo un capítulo, sino un libro entero, sí, desde el inicio hasta el fin. Empiezan en el Nuevo Testamento y ya cuando ya entienden un poquito más qué dice ahí, ya pueden ver también el Antiguo. El Antiguo es muy, muy interesante, es muy histórica, hay mucha información de dónde vinimos, porque estamos aquí, todo eso, sí, pero hay que entender que el Antiguo Testamento es otro pacto que el pacto del Nuevo Testamento, Hechos y lo que sigue ahí. Nosotros somos como la primera iglesia, nosotros ya no somos como los levitas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Sí, yo sé que aquí estoy abriendo latas de gusanos. Lean la Biblia ustedes mismas. Leanlo desde inicio hasta el fin. Aunque sí, empezando quizás sí en el Nuevo Testamento, como ya expliqué. Y luego háganlo lo que dice ahí. Si Jesús dice ama a Dios y ama a tu prójimo, hay que hacerlo. Sí. Y aquí estamos para ayudarte en esto, en tu camino con Dios. Si vives cerca de nosotros, los que me conocen, pues con mucho gusto contáctanos. Les ayudamos a ser bautizados, a arrepentirse si necesitan oración, si necesitan sanidad, si necesitan ser llenos del Espíritu Santo y hablan lenguas. Con mucho gusto les ayudamos. Y si viven más lejos, pues en Zoom, algo así, podemos checar qué hacemos. Ajá. Pues si no es suficiente solo creer en Jesús, los demonios creen en Jesús y ellos tiemblan.
Nosotros a veces yo creo falta ese temor de Dios. No temor de miedo en este sentido, sino respeto, reverencia. Sí, hay que obedecerle. Y otro punto, hablando de aprendizaje, nos caemos, hacemos errores, sí. Nos frustramos. Pero también aquí hay un ejemplo en Mateo 17, a partir del versículo 16. Aquí está un papá que lleva a su niño, lo llevó primero a los discípulos y aquí en esta cita lo lleva ahorita con Jesús y le dice, tus discípulos no podían sanar a este niño. ¿Y qué hace Jesús? Jesús habla fuerte, no al papá ni al niño, sino a los discípulos. Aquí imagínense que ustedes trataron de sanar, liberar a un niño de demonios, de enfermedad, y no les funcionó. Lo mismo les pasó a los discípulos. Y aquí Jesús les habla muy fuerte, dice, generación incrédula y perversa. ¿Cuánto tiempo debo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo debo soportaros? Tráedmelo aquí. Y luego sí vemos como llevan ese niño a Jesús y Dios lo sana de inmediata. Lo libera rápido. Y luego vemos que Jesús le dice otra vez más, es por falta de fe en los discípulos que ese niño no sanó. El problema, luego seguimos leyendo el versículo 21, ¿no? Que dice que este género solo sale con oración y ayuno. Jesús dice en el contexto, leyendo todo bien en contexto de esa cita, no habla de ayuno ni oración. Este versículo fue añadido. Hay Biblias que no tienen esos versículos, este versículo, esas palabras. Y también vemos, Jesús mismo da aquí un ejemplo. ¿Cómo sana Jesús a este niño? No ora, no ayuna, no ha ayunado, no dice que ha ayunado. Ahí dice que reprendió al demonio. ¿Qué es reprender? Reprender es decir al demonio, tú vete, fuera, cállate, no le hables más, no vengas otra vez. Le da órdenes claras. Es como cuando mi hijo se comporta mal y le digo, ok, tú tienes que ahorita ir a tu cuarto a pensar los 5 minutos que hiciste, cálmate. Y ya después puede venir otra vez a hablar conmigo y hablemos qué pasó y cómo hacerlo mejor, ¿no? Le das órdenes claras. Reprender no es decir, yo te reprendo, sino reprender es sal, cállate, no hables más, enfermedad, vete. Sí, es dar órdenes claras. Y Jesús aquí en este caso da órdenes claras. No dice exactamente lo que dice, ¿no? Pero dice que está reprendiendo al demonio y rapidísimo en el momento se sana este niño. Entonces, si Jesús dice 2 veces aquí en esa cita, leyéndolo bien en contexto, que el problema es falta de fe, ese es el problema. El problema no es que no ayunaron o que no oraron, ¿sí? Y también habla de que la fe es como una semilla de mostaza. Con un poquitito de fe ya puedes mover montañas. ¿Qué creemos nosotros muchas veces? Que tenemos que tener una fe de montaña, tamaño de montaña, para mover una semilla de mostaza. Está todo al revés. No está en la Biblia así. Con un poquito de fe ya podemos mover montañas. Podemos mover aquí las mentiras que creemos, donde limitamos a Dios. Cuando Dios dice, sana a esta persona, si le falta una pierna, para Dios es posible hacer crecer ahí una pierna. Si Él nos creó desde el inicio del mundo, si Él creó al humano, obviamente le es fácil hacer una pierna que alguien cortó otra vez, ¿no? O cambiar ahí órganos y hacerlos funcionar perfectamente bien. Para Dios es posible. Y existen testimonios que hemos visto de gente que tenían cosas muy fuertes de enfermedad y Dios los sanó. ¿Sí? Dios sigue haciendo estas obras hoy en día y te quiere utilizar a ti para hacer lo mismo. Entonces aquí en esta cita de Mateo 17 vemos que Jesús está frustrado con ellos. Pero ¿qué pasa?
siguen caminando juntos, siguen practicando, siguen aprendiendo, siguen creciendo. Estamos de viaje, digamos, hacemos errores, es parte de la vida, pero sí, la idea es ser más y más como Jesús, que nuestra vida se parece más y más como el libro de Hechos, y que hoy en día ya no estamos en donde estábamos hace un año o hace 5 años, sino que hemos aprendido, hemos madurado más, hemos aprendido más cosas, practicado más cosas, hemos visto más resultados. De eso se trata, ¿sí? Avanzar, crecer. Y la idea no es ir cada domingo nada más a la iglesia, pensar en Dios quizá 1 hora al día, o ni eso, 1 hora a la semana, digamos. La idea es que, como Pablo dice, él ora más en lenguas que todos. Él está en contacto cada rato con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con él, Dios está dentro de él. Dios quiere estar dentro de nosotros y quiere que hablemos, que comunicamos con él y que también lo escuchamos, como vimos hace rato con Ananías, ¿no? Dios le habló y él lo escuchó. El problema no es Dios, el problema muchas veces somos nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Así de simple, arrepentirse. Decirle, he fallado, Dios, ayúdame, ayúdame. Pero sí, para empezar esa relación con Dios hay que empezar bien con Dios. De eso vamos a hablar en la siguiente sección. Hay que tener Espíritu Santo, hay que nacer de nuevo. Vamos a profundizarlo en la siguiente lección, pero aquí les dejo algo. Si hablamos con gente de otras religiones, hasta también los mismos cristianos que se llaman cristianos, pero no lo son realmente. Si tú les preguntas qué te habla Dios, quizás te van a decir, oh, leyendo la Biblia, leyendo el Corán, leyendo la Torah, leyendo, Dios me habla. Pero ellos no escuchan a Dios directo. ¿Sí? También porque otras religiones tienen otros dioses. Es otra cosa, ¿no? Pero hay citas bíblicas, por ejemplo, Elías, Eliseo, que se burla de los otros dioses. Y es muy claro en la Biblia que cualquier Dios que no es Dios, Padre, Hijo del Espíritu Santo, Jesucristo, son demonios. Lo habla muy fuerte que son demonios. Pero sí, hablas a la gente, digamos gente que se llaman cristianos, que realmente no lo son, ¿no? Les preguntas, ¿cuándo has orado por alguien por sanidad? No se han curado, no se han sanado a la gente. ¿Cuándo Dios te habló en sueños? No han visto a Dios en sueños. Ese Dios de la Biblia les habló a la gente en sueños, hasta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios habla en sueños, Dios habla con voces audibles, Dios habla con pensamientos, con ideas. Dios habla y nosotros lo podemos escuchar. La idea no es que seamos religiosos, la idea no es que nos llamamos nada más creyente o cristiano. La idea es que seamos como Jesús. Y eso no me refiero obviamente que nosotros decimos que somos Dios y que somos Jesús. No, pero que entendemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay que invitarlo, obviamente, primero. No solo viene así, no. Hay que entender que hay que ser discípulo de Jesús. Nuestro Dios sí es real. Dios sí quiere una relación contigo, conmigo. Y déjate usar por Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que te lleva a la sanidad, que te lleva a liberar a otros. Y la idea es no que seamos como los fariseos, los religiosos. En la Biblia Jesús los critica muchísimo. Y les dice ahí, por ejemplo, hay de vosotros maestros de la ley, fariseos, hipócritas, muy fuerte. Limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y adulteración. Fariseos ciegos. Limpiad primero el interior del vaso y el plato, y entonces también lo de afuera quedará limpio. Aquí se ve la gran diferencia entre religión y relación. Religión pretende ser bonito, pretende que hay poder, pretende que hay algo mejor o que la gente son mejor que otros. Pero cuando tenemos realmente una relación con Dios, como dice aquí, Él
nos cambia desde adentro hacia afuera. Es como metamorfosis, como una mariposa que cambia de una cosa a otra cosa. Es una transformación completa. Y es algo que viene desde adentro hacia afuera. No es algo impuesto, no es algo falso, no es algo fake, pues falso. Ajá. Es una relación con Dios. Es algo íntimo. Y ahí Dios nos habla y dice, mira, ahí tienes orgullo, suéltalo. Ahí tienes una actitud equivocada, suéltala. Ah, estás corriendo detrás del dinero, suéltalo. Mateo 6:33. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ser cristiano no es correr detrás del dinero. Ser cristiano o digamos discípulo de Jesús no es tratar de ser famoso. Lo que tú haces en secreto, si tú oras con Él, si tú tienes tu tiempo con Él, si tú estás leyendo la palabra, si tú estás en comunión con Él, Él te va a poner enfrente de la gente. Él te va a usar y la gente lo van a ver. Pero la actitud no debería de ser que yo hago cosas para ser visto. Ahí volvemos sí, a la religiosidad, al fariseísmo, ¿sí? La idea no es ser visto. Pero cuando estamos con Dios, Él dice que Él nos glorifica. ¡Wow! ¿Qué es mejor, tener aprobación de las personas o de Dios? Lo importante es lo que Dios dice, ¿no? Entonces Jesús mismo no usó la palabra cristiano, no tenemos que usarlo nosotros tampoco. No es suficiente ir solo a la iglesia, escuchar solo una prédica, sino vivirlo. Tener una vida como la vida de Hechos. Y Él nos va a llevar, Él nos va a hacer crecer. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Muchas gracias por su atención, por ver este video hasta el fin aquí. Y les invito a ver la siguiente lección. Y ahí vamos a hablar sobre cómo nacer de nuevo. ¿Qué es eso y por qué? Y qué son las citas bíblicas. Y ustedes pueden hacerlo. Conéctense con Dios. Invítanlo a su vida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Caminen fuerte con Él. Invítenlo a su vida. Y denle like a este video. Suscríbanse a mi canal Fuego de Dios Latam. Compártenlo con sus amigos. Y estamos en contacto aquí. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga grandemente.